Hola, es mi deseo extenderles o compartirles un deseo de mucho tiempo atrás que traía yo y que lo voy a configurar a raíz de la solicitud de muchos amigos consultantes eh, que todo el tiempo están inquietos por algún tipo de conflictos, traumas, problemas familiares, problemas conyugales con los hijos. Y basándonos en tres investigaciones largas que yo he hecho, alguna de ellas mi especialización como es la biodescodificación, voy a hacer una amalgama de lo que es un curso de milagros, biodescodificación y algo de Eckhart Tolle con el poder de la hora, porque las tres nos llevan a un escenario donde podemos entender la salud y la enfermedad, podemos entender lo que es calidad de vida, podemos entender qué es un despertamiento de conciencia, porque es que lamentablemente venimos dormidos en el ego, en una forma automática, donde despertamos, abrimos los ojos, funcionamos todo el día y finalmente terminamos las labores y nos vamos a dormir repitiendo no sé cuántas veces al día las mismas frases negativas, las mismas frases demoledoras como la vida es una lucha, el dinero es muy difícil de conseguir, la crianza de los hijos es esto o aquello. Me consultan mucho, sin que yo sea consejero matrimonial, problemas y dificultades de los matrimonios en su vida conyugal o en el mismo manejo de la crianza con los hijos, etcétera. Hay mil temas y sobre todos esos temas vamos a conversar. Este va a ser un primer video de introducción simplemente para hacerles saber a aquellos seguidores y que me han insinuado con mucha insistencia que comparta esto, que lo extienda, que lo hablemos no solamente con el círculo cerrado en el que yo me muevo o con los que yo estoy departiendo en las consultas. Vamos a hacerlo extensivo a todos aquellos que puedan estar interesados en estos temas que son básicamente un despertamiento de conciencia, como lo llamo yo, porque estamos dormidos en el ego y hay que despertar al ser interior. Más adelante haremos una charla, enamorémonos de lo invisible, que es enamorarnos de esa parte que no vemos, pero que somos nosotros, como es pensar, como es hablar, como es discernir, sentir. Son cosas invisibles, no tangibles, que no podemos coger, pero que las sentimos. Y ahí está la gran paradoja del ser humano, que cuando no invierte tiempo en conocerse a sí mismo, no invierte tiempo en descubrir quién soy yo adentro. Como decían los griegos, conócete a ti mismo, es la primer gran obra, o la obra magna, como lo llamaron ellos, conocerse a sí mismo para poder saber un poco las reglas de juego de esta vida, sino que simplemente entramos sin ninguna escuela a ser hijos, padres, compañeros, esposos, etcétera, sin mayor entrenamiento y sin mayor análisis. Entonces ahí es donde se ven los conflictos de, como dijo alguien, de este asunto de vivir.
este asunto de vivir no se debe improvisar todo el tiempo, hay que conocer un poco en el fondo cuál es la fuente de los conflictos, de lo que nos hace infelices, lo que nos hace desgraciados, lo que nos hace entristecer o deprimir, y incluso ya no como calidad de vida, como de relaciones sociales, intrafamiliares y externas, sino las razones y las fuentes de por qué nos enfermamos. La salud creemos que es un derecho adquirido y que podemos abusar del cuerpo como nos da la gana. Resulta que este es un computador cuántico delicado que muchas veces hay que resetear, que hay que saber manejar, que tiene también sus limitaciones porque no nos damos cuenta de que así como el computador tiene una capacidad de gigas o de megas en memoria, en velocidad, en todo, nosotros igual. Nosotros no podemos acumular toda la biblioteca de Alejandría en el cerebro porque no nos cabe. Entonces tenemos que aprender a cernir qué es lo importante y qué es lo no importante, en aras de volver nuestra vida más eficiente y más simple, más sencilla. A ratos nos metemos en unos intríngulis en búsqueda de conocimientos donde perdemos tiempo, dinero y megas de memoria. Conocerse a sí mismo es uno de los, para mi gusto y que ha sido mi investigación ya por 50 años, porque a los 17 me empecé yo a preguntar por qué la vida y la muerte, por qué la enfermedad y la salud, por qué me hablan y me enseñan la religión y el colegio de que este es un mundo de amor, un mundo de Dios, y yo veo en la vida cotidiana el desamor, el racismo, el clasismo, la falta de bondad, la falta de misericordia con nuestros congéneres. Entonces me puse a investigar todo eso, de dónde salía lo uno y lo otro, qué era el amor y el desamor. Ahí en un curso de milagros me dio una gran información aprendiendo qué era el ego y el ser, y saber de qué fuente vienen muchas de nuestras actitudes. Si yo estoy agresivo, yo estoy con ira, yo estoy con algún malestar interior, pues salgo hostil en mi expresión, en mi comunicación, hostil o hosco o antipático. Y yo no sé eso por qué ocurre, ni por qué me sale, ni cómo puedo combatirlo, ¿no? La Iglesia nos insinuó en alguna época que los pecados veniales y los pecados capitales, y que había que luchar contra eso, y que si nos moríamos pues con pecados graves y nos íbamos al infierno y no teníamos acceso al cielo, y etcétera. Una enseñanza bastante deficiente, bastante limitadora y sobre todo generadora de culpa, que ese es uno de los fenómenos más complicados que podemos tener, lo que es la culpa, el pecado y el castigo, que eso todo es solucionable sin tener que recurrir al miedo. Nos han criado a través de la sociedad, de la política y de la religión con miedo, y tenemos mil miedos. Entonces no se trata de vivir en el miedo, sino de saber por qué tengo miedo, o por qué tengo ira, o por qué tengo odio. Son detonantes de un comportamiento que tiene su solución adentro. ¿Sí? Todo problema tiene su solución adentro. Pero como no nos enseñaron a buscar la solución, sino a luchar contra eso, a evitar eso,
para que seamos santos en la tierra y nos podamos ganar el boleto de la entrada al cielo. Entonces nos dejaron con una enseñanza a medias, una enseñanza de miedo, de culpa, de castigo y de posible no entrada al cielo. Entonces aquí, en el transcurso de estas próximas conversaciones y estos videos que vamos a hacer, vamos a empezar a desmenuzar eso, a cernir con delicadeza y con sencillez cada uno de esos temas para que veamos que no somos tan malos, que aunque tenemos un ego, y un ego que es una grabación con las millones de frases negativas que hemos recibido de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, y además de la sociedad y de los medios que nos han educado, pues esos programas no tienen por qué ser tan rigurosos y tan estrictos, tan inamovibles. Son cambiables, son mejorables. La calidad de vida se puede mejorar sin miedo y sin amenaza y sin castigo, con raciocinio, con inteligencia, con comunicación. Vamos a entrarle a ese tema, el tema de la salud y la enfermedad. De una vez me voy adelantando con algo que es una de mis frases célebres de biodescodificación cuando estamos pues con los consultantes haciendo sus investigaciones de por qué les pasa esto o aquello. Todo órgano, sin excepción, tiene una correspondencia con una emoción. Todo órgano, desde los pies hasta la cabeza, tiene cada órgano una correspondencia con una emoción. Y hay una frase que suelo decir que es: detrás de toda enfermedad existe un conflicto emocional no resuelto. Entonces la enfermedad, el origen de la enfermedad, nace en un conflicto, en un trauma, en un choque, un accidente emocional que queda grabado en nuestra memoria y que, quedando grabado y no borrado, será un disco rayado que recurrentemente se repetirá en nuestra vida. Y eso es lo que la medicina llama enfermedades crónicas. Pero eso se puede volver solamente una enfermedad aguda de una sola vez, que si se tiene la información y se recurre al terapeuta adecuado, esa memoria se puede borrar, esa memoria se puede sanar y no tiene por qué repetirse y no tiene por qué volverse enfermedad crónica. Eso es biodescodificación, así a grandes rasgos. Después entraremos un poco más en materia para darnos cuenta de que a nosotros nos ha tratado la medicina ancestralmente solo desde el cuerpo. Bueno, 2000 o 3000 años atendiendo solamente el cuerpo, pero hace 100 años el doctor Sigmund Freud y su discípulo Gustavo Jung y todos los demás que hasta hoy han seguido las enseñanzas de Freud, cuando inició con el psicoanálisis y después vino la psiquiatría y la psicología y todo esto, nos empezaron a hablar de la mente. Entonces ya no era solamente cuerpo, sino mente. Y llevamos más o menos unos 100 años o algo así, aceptando pues de que la mente tiene parte del conflicto y que la mente es el gran poder, y a todos se lo atribuyen a la mente, el poder de la mente cura, la mente enferma, la mente genera milagros, la mente esto y lo otro. Pero hay un tercer ingrediente que nunca se contempló hasta ahora, hasta hace unos 20 años, que el doctor Hammer, otro ser genial alemán, unos 20 o 25 años acá, en su tierra descubrió él como oncólogo y como médico y como investigador de otras áreas, descubrió por qué a él le dio cáncer y a su esposa le dio cáncer por la muerte de un hijo, y a partir de allí arrancó una investigación maravillosa que yo diría que es un antes y un después
para la ciencia médica, para la psicología y para lo que ahora nosotros llamamos la biodescodificación, que es la emoción. Entonces ya ahí ya tenemos a un individuo integral, mente, cuerpo y espíritu. Aunque no es espíritu, es el alma, que es la psiquis, y la psiquis es la mente, ¿no? Entonces ya incluimos cuerpo, mente y emoción, y ahí sí estamos hablando de un ser integral, holístico, al que lo podemos sanar atendiendo estos tres aspectos de la vida del ser humano. Es que estaba incompleta solamente atendiendo el cuerpo y todavía sigue siendo incompleta, a pesar de que la ortodoxia de la medicina y de la psicología no terminan de aceptar las 5 leyes de la nueva medicina del Dr. Hammer, que es una revolución y que obviamente, como es tan reciente, ha creado pues una resistencia al cambio. La ortodoxia siempre se enceguece en que lo tradicional, lo conocido es lo que es válido y lo nuevo por conocer es herejía. Entonces a él, al pobre investigador y fundador de esta nueva corriente, lo excomulgaron, le quitaron la licencia, le impidieron ser médico, lo echaron del país. Antes de que lo echaran estuvo en la cárcel. Todo esto por decir una gran verdad, por descubrir un fenómeno nuevo en bien de la humanidad. Y él toleró todo y hasta en la cárcel estuvo atendiendo a sus compañeros de prisión, sanando gente desde su nueva medicina, hasta que finalmente pues el pobre hombre rodó por varios países, estuvo en España, estuvo en Francia, estuvo en otros países distintos a su tierra natal, que era Alemania, y que lamentablemente el año pasado ya pues, desencarnó y se nos fue para el otro oriente. Nos dejó un legado maravilloso que otros personajes como Christian Flesch, me he dado cuenta también de Enrique Corbera y de una gama de investigadores maravillosa, han terminado sí, de completar esa investigación que inició el Dr. Hammer y que hoy la podemos llamar ya una ciencia exacta, ¿no? Que el Dr. Flesch la bautizó biodescodificación, y hay otros derivados. Corbera le dice bioneuroemoción, algo así, pero es todo lo mismo, ¿no? Es el conflicto emocional, la fuente de la enfermedad. Todos generamos todo lo que nos pasa, bueno o malo, lo generamos nosotros. No hay cosas accidentales que vengan de afuera, ni esa peste que anda y tengo esta gripa y esta bronquitis porque todo el mundo se enfermó de esta cosa. No, yo genero, y la biodescodificación te dice por qué te da una gripa o una tos o un hipo, hasta un cáncer y cualquiera pues, de las enfermedades conocidas, que todas tienen origen en un choque emocional interior, muchas veces porque nos coge de sorpresa y muchas veces porque nuestra ignorancia nos hace cometer errores que se pagan con la salud. Bueno, entonces una cosa es aliviar temporalmente una enfermedad con medicinas, y otra cosa es sanar, ya no temporalmente, sino permanente, cuando se hace la sanación integral, incluyendo la emoción, incluyendo la psiquis, incluyendo el cuerpo. Al cuerpo hay que volverlo a estabilizar, pero hay que desprogramar la mente con un programa equivocado que nos hizo crear esa enfermedad, y sanar la emoción para que ese disco rayado no se siga repitiendo. Eso será pues tema de otro día. Este es pues apenas un comienzo para que vamos a compartir muchos videos hablando de lo divino y lo humano. Me interesa mucho empezar, yo diría que para mí
empezar por el principio, es hablar del ego y del ser, para que nos conozcamos. Yo tengo un resumencito muy corto en un libro que yo ya edité en una primera ocasión, que se llama Volver al Ser. Sacaremos algunos apartes de este libro, y en este momento estoy escribiendo, creo yo, un manual pequeño, no tan grande como este de 400 páginas, sino un manual práctico que ayude a la gente a mejorar de una forma amigable. Un manualito, ojalá me salga de 50, 60 hojas, solamente siendo muy específico en qué es el ego y el ser, por qué nos ocurre lo que nos ocurre desde el ego o desde el ser. El ser es la herencia divina con la cual nacimos, la herencia de Dios, lo llevamos en el ADN, y es un solo programa, un programa sencillo que se llama Amor y Paz. Y todo lo que se descarrile de ese programa de amor y paz es del ego, que eso no es heredado de Dios, eso no lo creó Dios, eso lo creamos los hombres desde la época de las cavernas hasta hoy, con un sentido de supervivencia. Y entonces la supervivencia nos fue enseñando lecciones de vida, y muchas de ellas nos causaban miedo. Si éramos hombres de Neandertal o del Cromañón y vivíamos en las cavernas, pues los primeros miedos era a que no me fuera a comer el león o la pantera, y después el otro miedo es que no me van a robar la comida, y después que no me van a robar la mujer, y que no me van a robar los hijos, y que no nos vamos a morir, y de ahí se despegan los 1000 miedos que tenemos hasta hoy, que ya hoy en día nos da miedo hasta pasar la calle, que por la inseguridad del tráfico, la inseguridad de la vida, que es cientos de años hablando y repitiendo lo mismo, que es sobrevivencia. Y no hemos podido entender de que ya entramos en la era de luz, donde ya tenemos que saber que no vivimos por solo sobrevivencia, porque tenemos demasiada tecnología. De hecho, aquí estoy hablando por un celular y un computador, etc. La tecnología sí se ha desarrollado inmensamente porque es mental, pero no hemos desarrollado el ser interior, que es del corazón, que es el alma, que es el espíritu, el verdadero yo, ese yo que no hemos cultivado, sino que lo dejamos allí, ¿no? El ser amarrado en el último cuarto de San Alejo, y el ego, la mente ego, la loquita de la casa, haciendo estragos en la vida nuestra, con todos los programas buenos y malos con los cuales estamos programados, y así vivimos, y así nos levantamos, y así nos acostamos, y resulta que hay un porqué de todo que vale la pena investigar para que podamos mejorar la calidad de vida, evitar la enfermedad, y por qué no, de pronto buscar la iluminación. Bueno, amigos, creo que con esto ha sido suficiente ilustración como para entrar con este primer video de introducción. Seguiremos hablando en muchos otros en los próximos días, y entraremos en detalle uno a uno de estos temas, que tengo más de 200. Espero ser breve y llegarles al corazón para que estas charlas se vuelvan una charla terapia de vida, de despertamiento de conciencia y de bienestar, de salud, de alegría. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Hasta la próxima. Chao.